La gasificación es quizás el proceso que más hemos escuchado mencionar por su trascendencia histórica y por cuánto ha estado vinculado al desarrollo tecnológico no solo con la biomasa, sino también con el carbón, que particularmente en el caso de Chile es muy relevante el uso del carbón, aunque no se puede mencionar que existan plantas de gasificación de carbón instaladas en Chile. Bueno, la gasificación, lo habíamos mencionado en la clase anterior, es una oxidación parcial, en realidad es una combustión incompleta que ocurre a elevadas temperaturas, pero en una atmósfera que es pobre en agente oxidante. La gasificación, recordemos que se puede realizar no solo en presencia de aire, sino también en presencia de oxígeno o en presencia de mezcla de oxígeno y vapor o aire y vapor. Depende de las condiciones en que se realice, o sea, el tipo de agente oxidante, la temperatura, la composición de la alimentación y el modelo del reactor, va a ser la composición y las características del gas que se produce en un proceso de gasificación. Pero independientemente de esto, el gas de gasificación siempre contiene alquitranes y energía, además de los compuestos que obviamente son los que nos interesan, que son el hidrógeno, el monóxido de carbono, en menor cantidad el metano. El dióxido de carbono también está presente, pero es algo obvio porque estamos hablando de un proceso de combustión incompleta y aunque sea incompleta, el dióxido de carbono está presente. Múltiples son las tecnologías que se han estudiado para el proceso de gasificación. La figura que puede, o sea, la foto que pueden ver en pantalla es una foto de una planta de gasificación que se puede considerar icónica, que es la planta que está instalada en Güssing, Austria, o sea, en las afueras de la ciudad de Viena, un pequeño poblado que se llama Güssing. Yo tuve la oportunidad de visitar esta planta y es impresionante todo lo que se desarrolló alrededor de esta planta de gasificación, básicamente pensando en ocupar los gases para generar electricidad. Ahí tienen instalado ahí un motor de combustión interna. Estamos hablando de una capacidad aproximadamente de 2 megawatts que ocupa este gas de gasificación, pero también tienen al lado una unidad experimental para ocupar los gases de gasificación en procesos de Fischer-Tropsch. Quiero decir que esta planta está enmarcada en una región donde se ha desarrollado mucho el uso de la biomasa como fuente de energía. De hecho, esa ciudad tiene un sistema de calefacción distrital que ocupa biomasa como fuente de calor. Ahora, veamos algunos hechos que tienen que ver con la línea de tiempo de la gasificación y como simplemente esto lo pueden después ustedes analizar en más detalle y buscar literatura, pero quiero hacer notar un par de detalles acá. En 1788 Robert Gardner envió la primera patente de gasificación, o sea, le fue adjudicada la primera patente de gasificación. Vean en qué fecha estamos hablando que se partió con este proceso y vean cómo a lo largo del tiempo ha estado directamente relacionada la gasificación con las crisis que ha tenido los combustibles. Por ejemplo, en 1974, que fue una crisis importante en esa década, asociada al petróleo, hubo un efecto sobre la gasificación. Y vean cómo después, posteriormente, en el año 2001, empezaron a aparecer nuevamente, a resurgir los proyectos para utilizar la gasificación como un proceso de conversión de biomasa para producir energía renovable. Y de ahí quiero decir que se desarrollaron varias empresas que comercializan hoy en día pequeñas plantas de gasificación para la generación distribuida. De hecho, hay una empresa norteamericana que comercializa pequeños gasificadores para zonas rurales y acá en Chile hay uno instalado en la región de Magallanes, que fue un proyecto FONDEF que se desarrolló hace alrededor de unos 5 años atrás, donde se instaló una pequeña unidad de gasificación para la generación de calor y electricidad. Bueno, acá esto lo pueden ustedes verificar después con mayor grado de detalle, la línea de tiempo que, eh, que corresponde al desarrollo de la gasificación como tecnología y pueden ver las fechas en las cuales comenzó la investigación en este proceso y la vinculación de cada uno de los hallazgos o de los hechos históricos relevantes con aspectos tecnológicos de mercado y de ciencia básica en relación a la gasificación. Ahora, un concepto que van a encontrarse en la literatura que es producer gas,
tiene que producer gas no se refiere a gas producido o gas producto en su traducción, sino a gas pobre. ¿Por qué razón? Porque los gases de gasificación se consideran gases pobres debido a su bajo poder calorífico cuando se comparan con un gas combustible, por ejemplo, como el metano. Es por ello que tiene ese nombre de gas pobre. Ahora, ¿qué tecnologías tenemos para la gasificación hoy en día? Bueno, tenemos los reactores que son en train flow. Estos reactores que han sido desarrollados por diferentes empresas tienen la característica de ser reactores que operan a contracorriente, o reactores de chorro, reactores de flujo descendente donde las dos, el combustible y el oxidante, se alimentan en la misma posición. Después tenemos los reactores de lecho móvil, que son los reactores de lecho descendente, de lecho ascendente o cruzado, en inglés downdraft, updraft and crossdraft. Y por último, los reactores de lecho fluidizado son reactores mucho más flexibles, reactores que tienen las ventajas que vimos también anteriormente y conversamos sobre eso, que tienen una composición relativamente homogénea, sin embargo su respuesta térmica es lenta y puede encontrárselo como lecho burbujeante, lecho circulante, reactores con lechos paralelos o gemelos, twin reactors o twin beds, que son reactores donde una característica fundamental es que se ocupa de intermedio un generador de vapor sobrecalentado que puede ser utilizado en ciclos combinados con turbinas de vapor. Vean acá, por ejemplo, cuál es la importancia que tienen los reactores downdraft dentro de este mercado, si se le puede decir así, de los reactores de gasificación. Estamos hablando de un 75% de los reactores en la Unión Europea, o sea, en Canadá y los Estados Unidos, eran reactores de lecho móvil descendente, downdraft. ¿Por qué será esto? ¿A qué se le atribuye? Bueno, básicamente a su capacidad de instalación. No son reactores adecuados para grandes instalaciones, sino son reactores para pequeña capacidad, y obviamente la biomasa, una de las características o quizás uno de los aspectos fundamentales cuando se quiere ocupar para sistemas de generación de energía, es que deben ser sistemas distribuidos y no concentrados, y al ser sistemas distribuidos lo más adecuado son reactores que trabajen a pequeñas capacidades. Eso por una parte, y por otra parte son su facilidad operacional. Estamos hablando de un reactor que básicamente es un lecho de biomasa que se intenta mantener constante para tener una distribución de composición de gases al interior del reactor relativamente homogénea, un reactor que tiene prácticamente bien definidas las regiones de reacción. Estamos hablando de regiones de reducción, oxidación, pirólisis y secado en el interior de los mismos, y que se pueden acoplar a pequeños motores para la generación de electricidad y calor a escala distribuida o a pequeña escala. Es por ello que estos reactores se han difundido mucho en el mercado y que atraen mucho a los pequeños productores, a las personas que quieren aprovechar sus cosechas o su biomasa residual en este tipo de aplicaciones. Bueno, acá tenemos algunos de los esquemas de estos reactores, algunas de las composiciones de los gases que se obtienen en cada uno de los reactores, y vean sobre todo el poder calorífico que tienen los gases. Acá al final hay un aspecto que le quiero mencionar, y es un aspecto que acarrea mucho interés en el área de la investigación, que tiene que ver con los alquitranes que contienen los gases de gasificación. Estamos hablando que cuando los gases de gasificación contienen cierta cantidad de alquitranes, eso provoca que los equipos que se instalan a posteriori del reactor, estamos diciendo aguas abajo, encuentran dificultades operacionales importantes. Los alquitranes son sustancias orgánicas de más de 2-3 anillos aromáticos que tienen la característica particular de que se adhieren a las superficies. Si estamos hablando, por ejemplo, de un intercambiador de calor, dificultan el intercambio de calor. Si hablamos de tuberías, pueden tapar las tuberías. Si hablamos de motores, pueden provocar la erosión de las partes móviles de los motores y dificultar su operatividad. Por tanto, uno de los aspectos fundamentales en los procesos de gasificación es la eliminación de los alquitranes hasta los niveles que la norma permita ocupar el gas en determinadas aplicaciones. Y quiero destacar que la norma en aplicaciones, por ejemplo, de celdas combustibles o por ejemplo de síntesis orgánica, es muy restrictiva. Estamos hablando del orden de las 5 ppm, cuando un motor de combustión puede operar entre 50 y 100 ppm de alquitrán.
Ahora, los gasificadores de lecho móvil se caracterizan por tener este lecho de material carbonáceo y vean que el aire se inyecta en una de las zonas inferiores del reactor. Los gases producidos en esa zona suben, si estamos hablando de un reactor de lecho ascendente, estos gases tienden a subir, y si hablamos de un reactor de lecho descendente, los gases son empujados hacia la parte inferior por donde salen. ¿Qué tiene de característica y por qué la cantidad de alquitrán en un reactor de lecho de Downdraft es menor? ¿Por qué ustedes creen que puede ser menor? Bueno, la cantidad de alquitranes en este tipo de reactores es menor porque los gases que salen, los gases de gasificación, entran en contacto en muchas ocasiones con la ceniza, y esta ceniza tiene la particularidad de catalizar ciertas reacciones que conllevan a la composición de alquitranes, que la cual puede ser, por ejemplo, el reformado con vapor de los alquitranes. Vean acá las diferentes zonas que tenemos en el interior del reactor, en este caso Downdraft, donde fluyen en paralelo la biomasa y el gas hacia la parte inferior del reactor. En un lecho ascendente ocurre lo contrario, o sea, el aire o el gas del aire se inyecta por la parte inferior y sube hacia la parte superior por donde sale el gas de síntesis. La particularidad que tiene es que este aire, que a su vez se va convirtiendo en el gas de gasificación, permite el intercambio de calor en las diferentes zonas hasta llegar al secado. Acá el problema que tiene es que sale con un mayor contenido de humedad que el gas de gasificación que se produce con los lechos Downdraft, lo cual puede ser negativo, pero si uno se pone a analizar y pretende disminuir el contenido de alquitranes, puede instalar un reformador aguas abajo al gasificador y reducir así el contenido de alquitranes, aprovechar el hidrógeno que viene en las moléculas de agua y aumentar el contenido de hidrógeno del gas de gasificación, lo cual es fundamental si queremos llegar a la relación de síntesis de hidrógeno sobre monóxido 3A1, que es una de las más demandadas, digamos, para la síntesis posterior en procesos de Fischer-Tropsch. Bueno, tenemos así también los gasificadores de lecho fluidizado, como lo había mencionado, permiten un excelente mezclado entre la biomasa y el agente oxidante. La transferencia de calor es muy eficiente y lo que sucede, uno de los problemas que tiene es que una pequeña cantidad de material no convertido, quizás también partículas de carboncillo, se arrastran después de los ciclones o los sistemas de separación hacia los gases producidos, lo cual puede también dificultar la operatividad de los sistemas instalados aguas abajo de los reactores. Acá es muy importante mantener la temperatura de operación por debajo de la temperatura de fusión de las cenizas para evitar la formación de slacks en los lechos del reactor. Bueno, el reactor Train Flow es un reactor que tiene la particularidad que el oxidante y el combustible se alimentan juntos por la parte superior del reactor. Es un reactor que requiere un control de temperatura cuidadoso. Vean acá que hay un aspecto muy relevante, que es que se utiliza agua para enfriar, un quenching de agua por las temperaturas que se desarrollan en los reactores en Train Flow. Y uno de los elementos, quizás una de las particularidades o quizás de las limitaciones fundamentales en estos reactores, es que la alimentación tiene que tener un tamaño de partícula de 100 milímetros o menos para poder favorecer la transferencia de calor y de masa entre la partícula y el medio calefactor. Acá les quiero hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que pretratar la biomasa por un proceso de torrefacción como el que hablamos anteriormente será conveniente para un reactor de este tipo? Analicen esa pregunta. En mi opinión, es posible hacer la torrefacción, o es recomendable hacer la torrefacción antes de llevar a cabo un proceso de gasificación, un Train Flow Reactor, porque va a facilitar la molienda de esta biomasa y su alimentación en este tipo de sistema mucho más que si usáramos biomasa sin tratar, debido a lo difícil que es o al poco grado de conmisurabilidad de la biomasa que no se trata. En este caso, bueno, por las altas temperaturas, la ceniza tiende a fundir, se vuelve pegajosa, se aglomera, y esto causa
bloqueos en el lecho y obviamente con la consecuente pérdida de la eficiencia de la transferencia de calor y masa en el reactor. Acá hay un video también que pueden consultar en, en YouTube. Bueno, hagamos un análisis aquí, disculpen, un análisis aquí de las posibles aplicaciones o los posibles fines que puede tener el gas de gasificación en dependencia de su poder calorífico. Si estamos hablando de un gas con un poder calorífico medio, MHU acá por sus siglas en inglés, Medium Heating Value, se puede ocupar en la síntesis o conversión para metanol, diésel, gasolina, hidrógeno. ¿Por qué? Por su elevado contenido de hidrógeno y monóxido de carbono. Se puede ocupar en celdas combustibles por la misma causa, y también en turbinas. Y el gas de bajo poder calorífico usualmente se ocupa en motores de combustión interna, en caldera o en turbinas que pueden trabajar con lean gas mixtures, o sea, con mezclas de gases de bajo poder calorífico. Y su foco fundamental es la generación de electricidad y calor. Vean acá un esquema de los posibles rutas que se pueden seguir de síntesis y los posibles catalizadores para ocupar la mezcla que se conoce como syngas, así la van a ver en la literatura, que se refiere a gas de síntesis, para producir diferentes productos que usualmente se obtienen de la industria de la refinación de petróleo y sus derivados. Acá tienen un ejemplo de la aplicación de los gases de gasificación en la industria motorizada. Vean acá, estamos hablando de una limusina que está siendo alimentada con un gas de gasificación. Es algo muy curioso, pero responde directamente a crisis energética que se vivieron en su momento y era perfectamente utilizable. Hoy en día nadie piensa en este tipo de sistemas. De hecho, ya se están pensando en vehículos híbridos, vehículos eléctricos, vehículos que ocupan una celda combustible en su interior y que pueden ser alimentados directamente con hidrógeno o tener un reformador on board, ¿verdad? Pero esto no quita que tengamos quizás en el mediano plazo una planta de gasificación donde se genere una mezcla que tenga hidrógeno, monóxido de carbono, sin gas, ¿cierto? Acoplado a sistemas de limpieza típico de la industria, digamos, de la industria de producción de amoníaco. Ahí sabemos que tenemos reactores de water gas, tenemos reactores de oxidación preferencial y podemos ocupar también membranas selectivas al hidrógeno, y esa planta que genera gas a partir de biomasa, pues, con sistemas de purificación, podría alimentar a autos híbridos que trabajen con hidrógeno y que se muevan con celdas combustibles. Estamos hablando ya de una escala más avanzada, ¿verdad? Bueno, acá hay algunos esquemas de plantas donde se ejemplifica el uso de gasificadores para la producción de calor y electricidad. Lo único que quiero hacer notar acá es que después del reactor de gasificación tenemos varias unidades que se instalan para limpiar los gases o para acondicionarlos de manera que sea posible alimentarlos a estos sistemas de uso final de la energía. Aquí también tenemos otro ejemplo de la gasificación integrada a sistemas de calor y electricidad. Aquí tenemos un recuperador de vapor que primeramente tenemos una turbina de gas que trabaja con gas de gasificación. Esta turbina, los gases de salida están a una elevada temperatura, por lo que se utiliza un generador de vapor recuperativo que genera vapor de alta presión y vapor de baja presión que se acoplan a turbinas para generar electricidad si tenemos lo que se conoce como ciclo combinado. Un ejemplo, bueno, lo había mencionado anteriormente, es el reactor o el sistema que está instalado en Güssing en Austria. Y bueno, hasta aquí la parte que tiene que ver con la gasificación. Como pueden ver, son elementos muy generales. En las próximas actividades vamos a entrar a analizar desde el punto de vista de la reacción química, los fenómenos que la controlan y cuáles son los aspectos cinéticos relevantes en el área de la gasificación. Para concluir esta actividad vamos a terminar con el tema de combustión, tema que se va a tratar de manera muy leve por cuanto hay mucha literatura en este sentido y quizás el que menos interés desde el punto de vista investigativo tiene hoy en día en cuanto a los procesos de biorefinería. La combustión es un proceso, digamos, que es el más conocido, eh,
debido a su relación fundamental con la generación de energía. La combustión de biomasa es algo que se realiza de manera artesanal eh, desde los inicios de la historia de la humanidad y hasta la fecha actual existen plantas de generación de electricidad y calor que ocupan biomasa como combustible. Es por ello que el desarrollo científico asociado al estudio de los procesos de combustión desde el punto de vista fundamental eh, ha sido muy amplio, está reportado en libros, papers, es un tema que se conoce en profundidad, es por ello que nosotros en esta asignatura no profundizamos en esos aspectos, sino que queremos darle algunos elementos generales para comprender los procesos de combustión y para analizar cuáles son los equipos o quizás las plantas que más se ocupan hoy en día. La combustión, bueno, es un proceso de oxidación de un combustible que contiene, en este caso de la biomasa, básicamente o mayoritariamente átomos de carbono e involucra la generación de calor. Está controlado por reacciones fundamentalmente exotérmicas. La combustión de biomasa para generar calor y que los productos sean dióxido de carbono y agua requiere relaciones de equivalencia superiores a 1, como vimos, bueno, la definición de relación de equivalencia la vimos al inicio de este tema, al inicio de esta segunda charla, y ocurre a temperaturas elevadas, estamos hablando por encima de los 800 grados Celsius. Pero recuerden que bueno, la temperatura de combustión se puede controlar en función de el flujo de agua de aire, disculpen, que nosotros ocupemos. Tenemos que decir que la combustión está también ligada al uso siempre de una caldera, que en este caso, si lo miramos desde el punto de vista de ingeniería de reacciones químicas, sería nuestro reactor, y esta caldera está acoplada a sistemas que aprovechan el calor. Estos sistemas, los más comunes, tienen una etapa de generación de vapor y posteriormente el uso de este vapor en turbinas para generar electricidad. ¿Cuál es el problema que tienen los sistemas convencionales que ocupan turbinas de vapor? Tienen una eficiencia por lo general inferior al 30%. Bueno, hay ciclos que son más avanzados, como los ciclos regenerativos, las turbinas con extracción, pero los sistemas convencionales que ocupan turbinas de vapor, estamos hablando de un 20, incluso 18% de eficiencia, los que tienen menores performance en este sentido. Ahora, ¿cuáles son las calderas o llamémosle, sí, calderas, indistintamente calderas o reactores más comunes que se usan para los procesos de combustión de biomasa? Bueno, tenemos que hablar de los sistemas que ocupan lecho fluidizado, los sistemas que son suspendidos y los sistemas que ocupan parrillas, que son los más comunes o los más simples si se quiere. Todos requieren de alimentación de aire. La eficiencia en la combustión muchas veces se controla con la posición y el flujo de aire que se alimenta a las calderas. En el caso de los reactores de lecho fluidizado atrae mucho su utilización porque generan emisiones de óxidos de nitroso inferiores a los otros sistemas. Por tanto, esto tiene un beneficio, sobre todo en el cumplimiento de las normas de emisiones, que en el caso de estos gases son muy restrictivas. Las calderas de lecho fluidizado se ocupan entre 15 y 175 MW, por tanto son relativamente flexibles a las capacidades, aunque los lechos burbujeantes son los más apropiados para pequeñas capacidades. Bueno, acá tienen un ejemplo que pueden ver un video de cómo funcionan estos sistemas. Ahora, cuando ocupamos combustión directa se puede hacer en sistemas en pila, sistemas de suspensión o sistemas de lecho fluidizado. Los sistemas en pila se ocupa una parrilla y sobre la cual se deposita la biomasa, que puede ser, esta parrilla puede estar en una posición horizontal, una posición inclinada, en dependencia de la facilidad con que se retiren las cenizas posterior al proceso de combustión. Su ventaja es que son sistemas cuyo costo es inferior a los demás reactores, de fácil operación, de un diseño simple y que tienen capacidad para procesar biomasa de diferentes características, y me refiero a características a su contenido de humedad y tamaño de partículas. El aire se alimenta por el inferior de la parrilla en diferentes puntos para lograr una distribución homogénea y también en la parte superior para incrementar la eficiencia de la combustión.
los gases que salen de la combustión entran en contacto con las unidades de sobrecalentadores, regeneradores para aprovechar o economizadores para aprovechar las altas temperaturas y posteriormente la generación de vapor a diferentes niveles, que son los que se ocupan en la industria para generar electricidad y después para ocuparlo como vapor de proceso. Los sistemas de suspensión se pueden clasificar en sistemas de ciclón o neumático, donde las partículas están en una región tubular y se mantienen suspendidas por el aire de combustión, que es el que se ocupa para lograr que la reacción ocurra. La biomasa se alimenta de manera tangencial. Acá tienen un esquema que representa bastante bien. Quiero hacer una acotación. Este esquema está describiendo un proceso de gasificación, pero en el caso de combustión ustedes saben que bueno, la diferencia básicamente está en la cantidad de aire y en los niveles de temperatura que se ocupan, pero hidrodinámicamente son similares los reactores de este tipo. Finalmente, para concluir esta actividad, quería mencionarle o a modo de resumen los procesos que hemos estado viendo. Quiero hacer énfasis en que las características que tiene particulares cada uno de estos procesos están dadas por los niveles de temperatura, lo que ocurre, el perfil de producto que podemos ocupar, las características de la biomasa, o sea, las propiedades de esta biomasa cuando ingresan al proceso. Sabemos que uno de los parámetros críticos es la humedad de la biomasa, otro es su composición, y cuando digo composición me refiero a su composición elemental, la cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, va a estar también limitando las propiedades o la composición de los productos de estos procesos. Cuando hablamos de procesos de pirólisis tenemos que ser cuidadosos en la velocidad con que hacemos el calentamiento y el enfriamiento para evitar la ocurrencia de reacciones secundarias. En los procesos de gasificación es fundamental controlar el contenido de alquitranes para garantizar a la salida del proceso la estabilidad de los sistemas que ocupan los gases de gasificación. Y en el caso de la combustión, uno de los aspectos fundamentales en los cuales no hemos profundizado acá es cómo se realiza el aprovechamiento de los gases de la combustión en los sistemas de generación de vapor y de posterior uso de este vapor para la producción de electricidad con turbinas de vapor. En las próximas actividades vamos a comenzar ya con el análisis desde el punto de vista experimental o los estudios analíticos de la biomasa para los diferentes procesos de termoconversión. ¿Y esto en qué nos va a apoyar? Bueno, si yo tengo una biomasa, llamémosle muestra problema, ¿qué camino voy a escoger? Según sus características, ¿qué es lo más adecuado? ¿Qué proceso de biorefinería sería el que más se adecuaría a nuestra biomasa? Eso lo vamos a ver, cuáles son los sistemas experimentales que se usan, cuáles son las condiciones en que tenemos que hacer los experimentos y qué data podemos obtener de cada uno de estos sistemas. Acá hay alguna literatura que recomiendo su estudio a los que quieran profundizar en la temática, y esto ha sido todo en este segundo encuentro de la asignatura Biorefinería del programa de doctorado en Ingeniería Material y Procesos Sustentables en la Universidad del Biobío, y también para estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Química.